Hola, un gran saludo. Bueno, mi nombre es Carmen Amelia y les acompaño desde Venezuela en este encuentro regional donde estamos celebrando todos los primeros 15 años del documento de Aparecida. Creo que es una ocasión muy especial para encontrarnos. En, no sé si en todos los países de América Latina, pero en Venezuela los 15 años se celebran de manera muy especial cuando un joven cumple 15 años, cuando un adolescente cumple 15 años, pues se hace una gran fiesta, se baila el vals. Sé que en algunos países celebran los 16. Aquí en Venezuela los 15. Eso nos lleva a pensar pues en un momento de alegría, de reflexionar sobre el camino recorrido, sobre las etapas vividas y sobre todo proyectar el futuro, hacia dónde vamos, ¿no? Y entonces nos encontramos en este momento pues celebrando este gran hito de Aparecida, que ha significado para nosotros en América Latina, pues un aporte a la vida pastoral de nuestra iglesia. Es importante pensar pues que la celebración de este hito nos pone en la perspectiva de esta nueva opción pedagógica que encontramos en las orientaciones de pastoral juvenil de América Latina más recientes, que es esta opción pedagógica de la memoria histórica, valorar con memoria agradecida los pasos andados por otras generaciones que nos acercan a lo que Dios quiere de nosotros, nos ayuda a discernir a qué es lo que Dios quiere de nosotros en nuestros procesos actuales. Bueno, yo vengo a hablarles hoy no solamente de Aparecida, sino también a hacer una contextualización, pues de todo lo que se ha dicho de la juventud en las primeras conferencias episcopales, desde Medellín hasta Aparecida. Entonces, pues comienzo diciéndoles que es muy importante que retomemos que hace 40 años o hace más de 40 años, cuando nuestros obispos latinoamericanos hicieron en Puebla una opción preferencial por los pobres y por los jóvenes, pues nos regalaron en esta opción todo un camino de discernimiento acerca del trabajo evangelizador desde y por la juventud. Años atrás ya se había iniciado en nuestro continente un trabajo más sistemático con los jóvenes, pero definitivamente la opción hecha en Puebla y que luego en Santo Domingo se reafirmó como una opción no solo afectiva, sino también efectiva, pues marcaron las bases históricas de un camino por recorrer. Y bueno, mucho ha pasado por esos caminos históricos de la pastoral juvenil y hoy nos encontramos pues reflexionando de estos 15 primeros años de Aparecida. Pero también después de Aparecida hubo otro hito importante que fue el sínodo de los obispos con el tema de los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, y por supuesto la posterior exhortación apostólica Christus Vivis del Papa Francisco. Y es importante entonces que a partir de lo que nos ha dicho el Papa podamos hacer una lectura también de las orientaciones de la pastoral juvenil de Latinoamérica y del Caribe, para que estos hitos definitivamente se conviertan en puntos de inflexión en este trabajo pastoral y que marquen una reflexión realizada por tantos jóvenes y agentes pastorales en los últimos años y también en el presente. Entonces, bueno, voy a comenzar a compartirles pues una presentación que nos ayudará a ver un poco con mejor detenimiento el tema. Y bueno, esta presentación me ha inspirado en el marco histórico contenido en, a ver si aquí, mira, ajá, el marco histórico contenido en la civilización del amor, proyecto y misión. Bueno, tiene 4 partes sencillas. Lo que quiero es realmente retomar estos elementos que están contenidos en el capín, que reflejan lo que estas conferencias episcopales pues nos aportan de este diálogo para la juventud y que nos acerca a pensar en cómo Aparecida nos revitaliza, que es el título de este encuentro con todos ustedes. Entonces, vamos a mirar esto y he tomado este título tan hermoso del capín, Los senderos para el horizonte ya tienen historia. Entonces voy a compartir con ustedes una visión de Medellín, una visión de Puebla, una visión de Santo Domingo y finalmente una visión de Aparecida. Pero
quería que comenzáramos con esta cita del Papa Francisco de la Christus Vivit, que dice que todos los jóvenes sin exclusión están en el corazón de Dios y por lo tanto en el corazón de la Iglesia. Esto nos refleja una vocación pastoral de nuestra Iglesia que ama a la juventud, que la ama además sin exclusión, es decir, que ama a todos los jóvenes, no solamente los jóvenes que nos son convenientes, sino a todos los jóvenes. Todos los jóvenes están en el corazón de la Iglesia. Y bueno, comienzo. Voy a apagar la cámara porque mi conexión a veces es un poco inestable y el apagar la cámara me ayuda a que podamos seguir de una mejor manera nuestra presentación. Entonces, lo primero es hablarles de la visión de Medellín, un poco para los jóvenes de hoy, quizás un poco más lejana. Es un texto de 1968, en plena época del Concilio Vaticano II, donde muchos de estos elementos pues se incorporan a una dinámica de una iglesia que se renueva, de una iglesia que empieza a ser nueva en aquel que es capaz de hacer nuevas todas las cosas y que definitivamente refleja una iglesia que es capaz de leer los signos de los tiempos, leer los contextos y actuar en consecuencia. En Medellín, en la sesión inaugural, Pablo VI invita a los obispos a discernir sobre el tema de los jóvenes y los estudiantes, porque personalmente lo considera digno del máximo interés y de grandísima actualidad. Entonces, en este documento de Medellín, nosotros encontramos en la juventud su contexto, que es una juventud que está marcada por una época de crisis. Además, nos habla de unos jóvenes que son radicalmente inconformes y que tienen un excesivo idealismo. Esto me llama a mí mucho la atención, la mirada que se tenía de los jóvenes hace algunos años. Es decir, de qué manera nosotros miramos a esos jóvenes contestatarios, unos jóvenes revolucionarios, unos jóvenes que quizás siempre estaban en la búsqueda de esas transformaciones profundas, no solamente en lo personal, sino también en lo social. Y jóvenes muy sensibles a los valores nuevos, jóvenes muy sensibles a ser auténticos, a ser sinceros, a unos jóvenes que buscaban siempre aceptar lo diferente. Y en ese sentido, pues reconoce entre las cualidades juveniles, pues una constante renovación de la humanidad, es decir, la juventud renueva constantemente a la humanidad. La juventud es invitada a promover una revitalización, porque a través de la juventud, pues podemos mantener viva la fe y podemos conservar en esa facultad de ser siempre alegres, pues un símbolo que renueva también la iglesia en sí misma, ¿no? Y uno de los elementos importantes también en este documento es que se reconoce el rol insustituible de la juventud en la misión profética de la iglesia, es decir, en ese reconocimiento de la misión profética de la iglesia, los jóvenes tienen un rol que no se puede sustituir, que nadie más puede hacer por ellos. Entonces es muy importante esta visión de Medellín del año 1968 para que vayamos entendiendo, y les pido que hagan el ejercicio de ir viendo cómo va cambiando a medida que transcurren los años esta visión de los jóvenes. También quisiera resaltar pues algunas líneas de acción que Medellín ofrece en ese entonces para la pastoral juvenil. Aquí resalté algunas, ustedes pueden profundizar mucho más en el documento, pero algunas líneas de acción que nos ofrece Medellín es una pastoral juvenil que eduque a los jóvenes desde su vida y les permita la plena participación eclesial. También otra línea de acción es la elaboración de una pedagogía orgánica, es decir, nos invita a Medellín a que pensemos en los jóvenes como en seres integrales y que en esa atención a la integralidad pues se desarrolle una pedagogía, un camino que sea orgánico, es decir, que esté lleno de vida para que acompañar a los jóvenes en sus proyectos o en sus procesos personales. También es importante lo que dice Medellín en cuanto a la claridad en el rostro de la iglesia,
la juventud con aquel anhelo de una iglesia auténticamente pobre, misionera, pascual, audazmente comprometida en la liberación del hombre. Yo creo que esto marca una época histórica muy importante en nuestros pueblos latinoamericanos, ¿no? Entonces se pide de la iglesia pues esa audacia, que además su propuesta sea sencilla y con auténtica orientación vocacional. Luego quiero que miremos juntos ahora la visión de Puebla. Puebla ya en el año 1979 nos habla de la iglesia misionera al servicio de la evangelización en América Latina, y es en Puebla donde se hace la famosa opción preferencial por los pobres y por los jóvenes. Y yo creo que en atención, como se los decía al inicio, en atención a esta opción preferencial, pues nace una pastoral juvenil mucho más confiada, una pastoral juvenil que atiende de manera más orgánica y organizada los anhelos de la juventud en el continente. Aquí nosotros encontramos entre la juventud y su contexto, que nos presenta una actitud presenta a la juventud como una actitud frente a la vida, como una etapa transitoria. Nos habla de la juventud con aquel espíritu de aventura, con una capacidad creadora, con deseos de libertad, y que por supuesto a partir de todas estas cualidades dinamiza el cuerpo social. La iglesia mira en la juventud un símbolo de sí misma, y hay dos elementos que quiero que no queden por fuera, porque ya desde el año 79 en Puebla, los jóvenes sienten la falta de asesores preparados. Parece que lo estuviésemos leyendo hoy, porque también los jóvenes hoy tienen ese anhelo, que sienten esa falta de una asesoría, de un acompañamiento mejor preparado para que les ayude a conseguir sus objetivos. Y los jóvenes necesitan saber que la iglesia los quiere responsables en su construcción. Por eso es que dentro de las líneas pastorales en Puebla se destacan una iglesia que confía en los jóvenes, porque los jóvenes son su esperanza, una pastoral juvenil diferenciada y orgánica que tenga en cuenta la realidad social del joven, una pastoral juvenil como proceso de educación en la fe, una pastoral juvenil promotora del sentido crítico, una pastoral juvenil que brinda una orientación espiritual a fin de que maduren su opción vocacional, una pastoral juvenil de la alegría y la esperanza. Entonces es importante que miremos desde Medellín hasta Puebla cómo la pastoral juvenil ha ido afinando sus modos de ser en nuestra iglesia latinoamericana. Luego nos encontramos con la visión de Santo Domingo. Dice, hablando de la unidad del espíritu con diversidad de ministerios y carismas, al lado de los ministerios ordenados, habla en sexto lugar de los adolescentes y los jóvenes. Aquí en la juventud y su contexto encontramos los jóvenes víctimas del empobrecimiento, de la marginación social, jóvenes empleados y subempleados y además considerados como mano de obra barata, jóvenes adormecidos, alienados y con una necesidad de líneas pastorales claras. Por eso es importante también que en este documento se reconoce a la juventud con dones también, con audacia, dinamismo, solidaridad, amistad, espíritu de lucha, espontaneidad. Y quiero destacar que si ustedes miran esto como una línea continua, nos damos cuenta que las líneas pastorales de Santo Domingo, si en Puebla se afinaron, aquí empiezan a tomar unos matices más orgánicos. Y quiero apuntar que las propuestas o se hizo el primer Congreso Latinoamericano de Jóvenes en preparación a la Conferencia Episcopal de Santo Domingo. Entonces es importante que eso lo tengamos en cuenta, porque las propuestas que se recogen en Santo Domingo surgieron de la vida de los jóvenes, de los agentes de pastoral juvenil que participaron también y pudieron sistematizar en este primer Congreso Latinoamericano de Jóvenes que se hizo en Cochabamba del año 91 al año 92. Por eso es que encontramos unas líneas pastorales más claras, como por ejemplo la reafirmación de la opción preferencial por los jóvenes, no solo de modo afectivo, sino también efectivo. Es decir, no solo necesitamos que los jóvenes digan que los queremos mucho, sino que también ese querer los apoye en el trabajo, que nosotros podamos pensar en una pastoral juvenil que no solo habla de los jóvenes, sino que habla con los jóvenes.
Y entonces en Santo Domingo se define una pastoral juvenil orgánica, con acompañamiento, con apoyo real, con diálogo, con más recursos personales, materiales, con dimensión vocacional, una pastoral juvenil que promueve la justicia, la cultura de la vida, una pastoral juvenil que asume nuevas formas celebrativas de la fe. Y es así como llegamos a Santo Domingo, perdón, a Aparecida y su visión. Aparecida en el año 2007, nos encontramos entonces, como decíamos al principio, celebrando el quinceañero, y en Aparecida encontramos que para los pastores, los jóvenes siguen siendo una prioridad. Ellos afirman que la juventud y la adolescencia constituyen la gran mayoría de la población de América Latina y del Caribe y representan un enorme potencial para el presente y futuro de la iglesia y de nuestros pueblos. En este documento de Aparecida encontramos la juventud y sus contextos, una mirada a la realidad juvenil desde una perspectiva cultural, y quizás es el documento donde más ampliamente encontremos una descripción de la realidad de los jóvenes. Encontramos juventud y economía, juventud y familia, juventud y educación, lo sociopolítico y la juventud, y también la juventud y el proceso formativo. Y en la juventud y el proceso formativo encontramos propuestas clarísimas de cómo debe ser o cómo debe ser la evangelización de los adolescentes y jóvenes del continente. Entonces aquí nos habla de una juventud que es sensible a descubrir su vocación, de una juventud capaz de descubrir el llamado de Dios, generosos para servir, una juventud que se opone a las falsas ilusiones de felicidad, y una juventud llamada a construir a la iglesia y a la sociedad. Y yo creo que valdría mucho la pena retomar estas líneas de acción de Aparecida para nuestro trabajo hoy, y son estas pistas de acción para la evangelización de adolescentes y jóvenes, estos proyectos de formación inculturada, es decir, que tomemos en cuenta cada vez más la vida de la juventud como punto de partida para los procesos de formación que generamos en el continente. Se habla de Aparecidas de un privilegio de los procesos de educación en la fe, de una formación sociopolítica conforme a la doctrina social de la iglesia, una pastoral juvenil que acompaña al joven en el mundo del trabajo, y unas metodologías pastorales acordes con la realidad del mundo juvenil. En definitiva, entonces, este documento de Aparecida pues nos presenta un modelo, una manera de hacer pastoral juvenil en nuestro continente, y que se recoge en las orientaciones de la pastoral juvenil latinoamericana que están contenidas en Civilización del Amor, Proyecto y Misión. Bueno, yo espero que les haya servido esta breve remembranza de todo lo que en las conferencias episcopales latinoamericanas se han dicho sobre la juventud, pero sobre todo que nos quede pues esa necesidad de profundizar mucho más en la lectura de estos documentos, para que podamos hacer una pastoral juvenil cada vez más contextualizada, cada vez más cercana a los signos de los tiempos, y que por supuesto permita construir juntos el reino de Dios, la civilización del amor. Bueno, muchísimas gracias y que la pasen bien.